Piensa, ¿cuántas veces te has dicho solo un poco más? Puedo con todo mientras ignoras el cansancio, las horas de sueño perdidas o ese dolorcito incómodo que sigue ahí. Tal vez te has sentido que detenerte, aunque sea por un momento, es casi un lujo que no te puedes permitir. Pero, ¿qué pasa cuando ese poco más se convierte en un hábito? Cuando nunca parece ser suficiente y la meta siempre está un paso más lejos. Nos han enseñado que el esfuerzo vale la pena, que trabajar duro nos define, pero ¿hasta dónde podemos exigirnos antes de que el precio sea demasiado alto? ¿Cuándo empieza esa autoexigencia a convertirse en una carga más que en una motivación? Y lo más importante, ¿cómo saber si ese límite ya lo hemos cruzado? Hoy quiero invitarte a pensar en estas preguntas, a reflexionar sobre el impacto que tiene esa constante búsqueda de más, de mejor, de perfecto, porque tal vez la verdadera pregunta no sea cuánto podemos dar, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar. Y sean bienvenidos. Y bueno, ¿cómo escuchas esta introducción, amigo Bola? ¿Qué tal? Pues un gusto. Igual primero saludarte, Lalo. Gracias. Me presento para pues toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Francisco, yo soy médico cirujano y partero y hoy venimos a hablar de esta experiencia, ¿no? Que es la autoexigencia, por así decirlo. Sí, ahorita con esta introducción, en lo personal, recientemente me tocó vivir un tema así donde exigirnos sobre no parar, y creo que tal vez tú desde tu formación como médico también nos puedas platicar un poco y compartir desde la experiencia de los dos. Creo que puede enriquecer al público. Sí, claro, pues hay bastantes experiencias con respecto a esto y en el ámbito médico pues no se diga, ¿verdad? O sea, la exigencia es el pan de cada día, así que podemos tener tema de conversación para rato, se va a poner bueno. Muy bien, pues vamos empezando. Y el tema del día de hoy es exigirte demasiado. Y para ir comenzando, amigo, cuando escuchas la frase exigirte demasiado, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, en lo personal, cuando yo escucho esa frase, pues sí me viene el desgaste, ¿no? El desgaste a la mente, el cansancio, ¿sabes? Como esos malos hábitos que llegamos a tener y no nos damos cuenta que tenemos. Es como lo primero en lo que pienso. Incluso hasta me da fatiga, ¿no? Sí, Sí. el cansancio de ese poquito más, como no sé, a lo mejor vamos pensando un día que está lleno de actividades y dices tú, es que todavía puedo sacar esto más, cuando a lo mejor lo ideal podría ser, a ver, escúchate, descansa, ¿no? Sí, claro, aquí está la frase, ¿no? De que día a día nosotros siempre estamos diciendo de que, oye, ojalá el día tuviera más de 24 horas porque no me ajustan, ¿no? No me ajustan las horas, me encantaría que tuviera más, cuando a lo mejor hay que verlo del otro lado, ¿no? De que, oye, son bastantes horas, a lo mejor algunas son para disfrutarlas, otras para laborar, para nuestros proyectos, para la gente que queremos, etcétera, etcétera, pero pues nunca pedir más horas para trabajar, porque el trabajo jamás descansa, el trabajo jamás se termina, siempre, igual siempre hay que estar echándole ganas, siempre para adelante, motivándonos, pero pues nunca llegar a un nivel de fatiga, pues que, que, que ya haga que tu salud esté en riesgo, vaya. Sí, creo que buscar más una parte de equilibrio, como, bueno, es lo que te estoy entendiendo. Creo que esa parte de sí hay que trabajar, sí hay que buscar, obviamente si te quedas parado nada va a llegar, pero cómo vas a equilibrar entre todas estas áreas que me dices tú, tu familia, entre estar bien contigo, lo que te gusta, el trabajo, es como llegar a ese punto, ¿verdad? Sí, pues es una lucha constante, ¿no? Creo yo que de toda la vida. Creo que es un enigma que no tiene una respuesta tan sencilla como pues vamos evolucionando a través de la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez incluso, que esperemos que lleguemos, Sí. pues va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios en los que hay que estarse adaptando, pues para poder ir poniendo esas necesidades, esas prioridades, esas cositas en las que queremos trabajar, esos proyectos. Entonces, pues no es como una sola receta, pues creo que es complicado, es muy cambiante y todos en algún punto caemos en esa cuestión, ¿no? De que nos autoexigimos bastante y pues nada bueno resulta de ahí.
Sí, ahorita vamos introduciéndonos a más preguntas para ir explicando un poquito más esto. ¿Hubo algún momento de tu vida donde te diste cuenta de que estabas pidiéndote más de lo que podías dar tú? Sí, muchas veces en mi vida, incluso pues hasta cuando eres niño, ¿no? Hasta cuando eres pequeño, estás hasta en la escuela, el kinder, que no tienes responsabilidades, de repente tienes una o dos tareas que se te acomplejan y, y en ese momento pues te hundes en un vaso de agua, ¿no? Eres un niño pequeño, pocas responsabilidades y no hayas cómo organizar tu tiempo. Eso ha sido una batalla de toda la vida, pues, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, en el ámbito social, ¿sabes? Que también llega a pasar, que incluso quieres a lo mejor ser un poquito más sociable y hay veces que caemos en esa parte, en esa misma parte, que hasta te autoexiges en la cuestión del deporte, de los hobbies, de más cosas. Entonces, creo que sí, la respuesta sería que muchas veces, en muchas cuestiones de mi vida, pues me ha tocado pasar por esta etapa, ¿no? Del desgaste, de exigirse bastante. Sí, así es, Lalo. Y te escucho que desde pequeño, ¿no? Sí, claro. Y es curioso porque muchas personas, al menos yo he escuchado que desde pequeño, no sé si por exigencia de sus papás, incluso leí el otro día en un libro que decían, a veces no solamente por exigencia de los papás, vemos mucho desorden en el lugar donde tenemos y nosotros como niños empezamos a buscar ese orden y a exigirnos desde temprano. Entonces, ¿para ti fue un exigirte desde temprana edad? Sí, fíjate, yo en la escuela incluso hasta recuerdo que siempre se ha implementado, se ha buscado la competencia, ¿sabes? Cuando estábamos desde pequeño, desde la escuela, los profesores, ¿no? De alguna manera haciendo retos, intentando como pues haciendo comparativas, por así decirlo, que no sé si esté bien o esté mal, pues porque no me he sentado a reflexionarlo, pero sí, toda la vida ha sido un constante reto, pues, en esas cuestiones que nos llevan a ese mismo punto, ¿no? De ser muy competitivos y esa competitividad, pues muchas veces nos lleva a esa exigencia extrema, diría yo. Entonces, yo tengo toda mi vida estudiando. Durante toda mi vida, pues hasta el momento no he dejado como la enseñanza, por así decirlo, clásica, ¿cómo lo diríamos? ¿Cuál sería la enseñanza clásica Pues digo, a la que te refieres? refiriéndome a la de la escuela, la convencional, diría yo. Ajá, Okay. Escuela, secundaria, preparatoria, universidad, ajá, como ese tipo digo, yo llevé, no fue como que estudié en casa ni nada de eso, sino que escuelas públicas y rigiéndome por su sistema, pues, ¿sabes? Sí, y el mismo sistema que te impulsa a eso, que a lo mejor ahorita nos vamos a encaminar, creo que hay un espacio para la parte médica que creo que si a lo mejor de niños, como dices tú, eran exigentes los maestros con las competencias, las tareas, que creo que sí era más exigente antes viendo el sistema, el modelo de sistema educativo actualmente, sí era un poco más exigente antes, pero ahora el sistema en el que te introduces como médico creo que es todavía mucho más, son jornadas bastante largas. Así es. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, ¿recuerdas qué señales te hicieron notar que algo a lo mejor no estaba bien cuando te comenzabas a exigir demasiado? Señales. Sí, claro, fíjate, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo siempre te avisa, pues, antes de una tragedia, ¿no? Sí. Y la manera en la que se suele expresar, bueno, en mi caso, pues es el cansancio extremo, ¿no? Para empezar, viene un cansancio extremo, uno empieza a tener, en mi caso, pues había mucho sueño, por así decirlo, incluso hasta me molestaba de que decía, no manches, o sea, de por sí duermo en las noches y luego de repente llego a mi casa después del trabajo o lo que estuviera haciendo y tomaba otras horas de la tarde para dormir. Sí. Y me causaba un conflicto de decir de que tenía como, para mí era como somnolencia, ¿no? O sea, de que bastante sueño. Y pues es una de las primeras señales, diría yo, ¿no? Que tu cuerpo te pide que te detengas a lo mejor un poquito. Creo que por ahí empieza. Sí, creo que esta parte que dices tú, el comenzar a dar vueltas en la cama en la noche porque no podemos dormir, es una señal tal vez de que estamos
exigiendo bastante al cerebro para trabajar y no sabe cómo parar. O la fatiga, el otro lado que también me mencionas, me siento muy cansado a pesar de que descanso, y a veces pudiera ser que no es trabajo físico, pero es trabajo mental, ¿no? Sí. Que como te comentaba, creo que yo recientemente empecé a pasar por esto, me empecé a exigir también demasiado, y es curioso porque tal vez a veces en el ámbito de trabajo como educación, psicólogo, este tipo de cosas, dices, pues no te demanda tanto físicamente, pero el desgaste mental sí me llevaba a puntos algo parecido a lo que dices tú, un desgaste de, ¿sabes qué? Me siento, no sé cómo explicarlo, pero es algo que tú dices, me siento cansado y mis descansos eran no quiero celular, no quiero nada, es solamente media hora de despejarme, como tomar una tarde un rato, y eso me ayudaba a descansar y despejarme, pero era para seguir trabajando. Sí. Entonces también volví a lo mismo, en la noche no descansaba, me empezó a caer a mí señales ya físicas que van al estómago por estrés, por ese tipo de cosas, que para mí fueron señales de ya donde el cuerpo está resintiendo, es como de qué está pasando aquí, como que uno no lo hace consciente hasta que empiezan a pasar estas cosas. Y antes mi discurso era, pues estoy joven, puedo más, puedo con todo eso. No sé si te pasaba algo similar a ti. Sí, alcanzo a aguantar el chingadazo, ¿no? Por así decirlo. Igual estaría bueno que ahí en casita, pues, nos dejaran en los comentarios si alguien de alguna manera lo vivió diferente o su cuerpo lo expresó de distinta manera, que nos diga como esas manifestaciones, ¿no? Porque como dices, incluso muchas veces se presenta como síntomas de enfermedad, que vemos muchos pacientes, de hecho, la mayoría de nuestros pacientes que vemos es con respecto a estas cuestiones de un estrés excesivo, pues. Igual me imagino que con ustedes se puede llegar a ver bastante, ¿no? Que incluso llega a la cuestión de la manifestación donde se vuelve una enfermedad per se. Sí. Problemas estomacales, alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta, o sea, hay muchas cositas por ahí, entonces que nos platiquen ahí sus historias, ¿no? Sí, cada persona al final tenemos, me imagino que mecanismos de defensa diferentes que el cuerpo los va a hacer notar de alguna manera. Tal vez va a haber personas que no les caiga el estómago, pero recuerdo que una persona me decía, se te empieza a caer el cabello de tanto estrés. Entonces, Sí. ansiedad o alguna otra cosa se empieza a presentar al final de alguna manera. Así es. Sí, esperamos leerlos ahí en los comentarios. Y bueno, pues voy a pasar a una siguiente pregunta. ¿De qué forma cambió tu manera de ver el equilibrio entre trabajo, estudio y bienestar después de pasar por esto? Nos comentas que ya a lo mejor desde tu infancia venías exigiéndote, pero tal vez en la infancia no tenemos esta responsabilidad de tienes que trabajar. Sí tenemos que estudiar, pero tal vez no lo vemos tanto como la responsabilidad. No sé en qué punto te llega esta parte de ya soy consciente de que tengo todas estas áreas, estudio, trabajo, y empiezas a ser consciente la parte de que era demasiada presión o que tú te estabas presionando demasiado. Pues mira, en el momento en el que logré el equilibrio, por así decirlo, que digo, aún estoy en una lucha, ¿no? Para lograrlo, pero cuando logras alcanzar un equilibrio en el que tú te sientes cómodo, tanto podía equilibrar mis hobbies, el entrenamiento, la cuestión social, la cuestión amorosa, la cuestión económica, ciertos factores. Una vez que los alcanzas, pues sí te sientes un poquito más pleno, ¿no? Te sientes un poquito más pleno, un poquito más cómodo contigo mismo, incluso en mi caso, hasta mi manera de comunicarme cambió, pues con más confianza, etcétera, etcétera. Sí. Fue complicado, lo fue bastante, te digo, aún de repente cualquier cosita puede hacer un cambio en mi vida que me desequilibra todos estos factores, porque son varios los que hay que tener en armonía. Sí. Y volvemos a empezar, ¿no? Pero no es cuando lo haces consciente, pues es más sencillo, diría yo, volverlo a acomodar, por así decirlo. Ahora bien, lo bueno, ¿no? Cuando te encuentras en problemas, cuando no sabes que te estás exigiendo de más,
Cuando estás en ese punto, pues, en ese punto el más bajo, por así decirlo, de que crees que estás progresando bastante por estarte esforzando bastante, lo que en mi persona fue como lo más complicado, por así decirlo, fue que esas horas que yo quería invertir en ciertas cosas, digamos, estudio, digamos, escuela, trabajo, esas horas extras que yo hacía realmente era tiempo perdido, ¿sabes? Porque dentro de ello no le sacaba nada de provecho. Yo pensaba que esforzándote más, autoexigirte más, me iba a dar mejores resultados y pues al contrario, me volvía una persona menos sociable, más insoportable, muy frágil, por así decirlo. Eh, y me daba cuenta que dentro de las cosas que yo quería hacer, pues no había progreso, porque dentro del entrenamiento no obtenía mejoras porque no descansaba como se debía. Dentro del estudio no obtenía mejores conocimientos porque mi cerebro no era capaz de absorber esos nuevos conocimientos por la cuestión de que estaba intentando absorberlos casi inconsciente, ¿no? Casi dormido, pues, entre comillas, pues, intentando artificialmente mantenerme despierto, ya sea con café, tú sabes, ¿no? De que siesta de 15 minutos, bien lo decías, y vuelvo a hacer mis cosas y súper cansado, etcétera. Y luego me daba cuenta que no estaba rindiendo, pues. Creo que esa fue la cuestión conmigo, que ese tiempo en el que me autoexigí bastante no valió la pena, no sirvió para absolutamente nada. De hecho, lo único que hizo fue atrasarme, pues. Pero es parte del proceso, es parte del proceso. Una vez que lo identificas, una vez que me di cuenta de qué estaba pasando, de que, oye, a ver, aguanta, detente, ¿qué está pasando? Es esto, lo analicé. No fue perdido del todo porque supe qué estaba pasando. Afortunadamente, pues yo siento que lo logré detectar a tiempo y pude como acomodar mis cositas, ¿no? Y rescato puntos bien importantes que me dices de esto. Uno, por ejemplo, la romantización. De a lo mejor escuchamos este discurso de si tú eres disciplinado, si tú llevas todo esto, vas a poder con todo. Por ejemplo, lo que me decías en un principio, logré tener este punto de equilibrio que incluso hasta me suena un poco, no sé si has visto en redes sociales que de repente sale como la rutina que lleva Cristiano Ronaldo. Ah, sí. Que es demasiado estricta y perfecta para tener esa disciplina y el punto en el que está él, que creo que no todas las personas pueden llegar a eso. Creo que son pocas las personas que a lo mejor llegan a ese punto, pero también el sacrificio que implica todo eso para poder llegar ahí. Entonces sí es cierto, la disciplina nos puede llevar a puntos muy lejos tal vez, pero también siento que está un poco romantizado el hecho de, es que si tú te organizas, si tú le echas ganas, tú puedes, creo que no va tanto por ahí. El otro punto que rescato de lo que me dices tú es a lo mejor esta parte del descanso y que cada uno tiene su proceso. No es lo mismo que nosotros vengamos y les digamos, ¿sabes qué? Estas son las señales. No, hasta que no lo vives tú en carne propia, sí. Y empiezas a hacer este análisis de, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo cansado, como dices tú, no retengo información, estoy haciendo ejercicio y no me está rindiendo porque no tengo el descanso necesario, entonces creo que necesito soltar otras cosas para poder tener ese equilibrio. A veces también implica soltar para estar bien con uno mismo y no solo autoexigirnos. Sí, igual en la autoexigencia, pues hay un poco de verdad en esa falacia, por así decirlo. Con falacia me refiero a la falacia de ser hiperproductivos, ¿no? Que cuando le metes el factor hiper, todo se desborda, pero la productividad sí es buena. Yo me di cuenta a través de los años que todo suma, y con esto me refiero a que pequeñas cositas a lo largo del tiempo pueden hacer un cambio grande, pues, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer jornadas de estudio de 3, 4 horas, de verdad, o sea, las llegaba a hacer hasta de 15 minutos en un día cuando tenía mis espacios y a lo largo del tiempo, pues llegué a notar que los resultados eran mucho mejores que los de una exigencia brutal, pues, por así decirlo. Entonces creo que hay algo de verdad, hay algo rescatable, pero hay que saber cómo acomodarlo, pues vaya.
Mejor organización, sí, yo también he escuchado esto en el tema del estudio, que no es igual tal vez meterme 4 horas porque me voy a desgastar mentalmente, Sí. a que lo haga en espacios de 15 minutos, tal vez después otros 15 minutos, y hacer las cosas de una manera en la que te sientas fresco, bien, pero bien repartido, y como dices tú, implica disciplina, saber cómo trabajarlo, pero también vamos al punto importante, escúchate tú para que no te exijas de más. Así es. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Incluso un tip ahí para la gente que nos está viendo. Eh, Algo que ayuda bastante es poder hacer los cambios entre la parte del cerebro que estamos usando y la parte que no estamos usando, ¿va? Esto nos ayuda a que, por así decirlo, el desgaste no se cargue a un solo lado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la hora de retener información, si tú estás estudiando bastante y llega el punto en el que estás muy cansado, ayuda bastante soltar esa parte, hacer otra actividad. O sea, no digo que por ejemplo, que el descanso de 15 minutos de sueño, etcétera, etcétera, para volver, no es siempre lo más eficiente. O sea, lo más eficiente es detener esa actividad, hacer una actividad que te pueda dejar esa área del cerebro sin, pues un poquito, sin ese estrés que le estás ocasionando, ya sea deporte, ya sea cocinar, hacer un poco de música, la gente que toca música, utilizar diversas áreas del cerebro y estarlas turnando, pues, ¿sabes? Ok, En sí. cuestión de esta multifaceta que nosotros queremos construir, pues, estar jugando con eso. Y pues eso es un tip excelente para todos los que están ahí. Ok, fíjate que ahorita que me lo mencionaste, sí te iba a preguntar eso, pero solo te encaminaste a la parte de si estoy estudiando, entonces hago algo físico, que ya no sería lo mismo, me ayuda a despejarme, o igual si estoy cansado físicamente, tal vez hago algo que me ayude, no sé, leer o algo diferente a lo que estoy haciendo, o ir rotando las actividades. Sí. Y también se puede aprovechar el tiempo, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, así es, sí, y incluso pues te ayuda más a poder tú tener un rendimiento mucho mejor, ¿no? Que se llama repetición espaciada. Es el concepto que se utiliza donde estás aprendiendo a hacer ciertas actividades y las repites continuamente, pero entre ellas agregas una actividad un poco distinta. Pues nosotros lo usamos mucho para adquirir conocimientos en la cuestión del aprendizaje. Cuando queremos aprender algo, se le llama de machete o algo así se le dice, que quieres aprenderlo textualmente, Sí. en el que estudiamos cierto tema y después cambiamos a un tema totalmente distinto. Okay. Y luego regresamos e intentamos recordarlo primero y luego igual cambiamos a otro tema y luego regresamos y así es como lo vamos haciendo con un aprendizaje espaciado. De esta manera, nosotros tenemos como una retroalimentación entre la curva del aprendizaje y la curva del olvido. Siempre es una curva, siempre tiene que haber olvido. Bien decían mis profesores de medicina que para aprender anatomía se necesita aprenderlo 7 veces y olvidarlo 7 veces. Así nos lo hacían, es una metáfora, pues no es literal, pero sí, uno se frustraba bastante cuando recién de repente te aprendías todo y pasaban 2, 3 semanas, ya no lo recordabas y te decían de que, mira, es la curva de aprendizaje, funciona de tal manera, hay que volverlo a estudiar y de repente pues llega un punto en el que ya tienes esos conceptos como a la mano, ¿no? Por así decirlo. Pues si al público le funciona esta técnica, la pueden implementar y al final es buscar lo que más se le acomoda a cada persona, pero se me hace muy interesante esta técnica que creo que la pondré en práctica para ver qué tal me resulta. Sí, ahí les comentamos cómo te va. Claro que sí. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Si un colega o estudiante te dijera, no puedo bajar el ritmo, ¿qué le podrías responder tú? Uy, no puedo bajar el ritmo. Pues mira, es muy subjetivo, ¿verdad? Es muy subjetivo. No sabría exactamente como que en qué aspecto tú lo dirías. Como esto que estamos hablando de exigirte demasiado. Tengo que dar más, tal vez, para alcanzar lo que yo quiero, pero ese dar más también me está acabando. Tal vez me refiero a algo como eso. Algo como eso, ok. Ay, fíjate, lo que pasa que cuando ya se interpone con tu salud,
Es lo que yo diría, o sea, vuelvo a lo mismo cuando se interpone con tu salud, cuando ya está afectando tus actividades básicas de la vida diaria, es cuando hay que detenerse, o sea, sin importar el decir, no, es que no puedo detenerme, es momento de hablar contigo mismo, pues de entenderte, de saber cuáles son tus límites, diría Batman, y pues poder llegar a ese stop, ¿no? Que muchas veces pues es bien difícil, pues, o sea, sí es bien difícil porque incluso hay personas, mira, te platico una historia, yo acabo de presentar un examen, sí, es el examen nacional de residencias médicas, y siempre te lanzan el comentario de, oye, un día antes no estudies nada, antes de tu examen, una semana antes de tu examen tómate unas vacaciones, ya no vas a aprender nada más, etcétera, etcétera. Tengo testimonios de muchos amigos que me platicaban yo les preguntaba sobre sus experiencias pasadas para yo poder tomar eso, ¿no? Sí. Y ya me comentaban, oye, fíjate, yo hice exactamente eso, un día antes del examen no estudié nada y ese día me morí de ansiedad. ¿Por qué? Porque yo lo que necesitaba era estudiar para poder estar en calma, para poder sentir que el día fue provechoso, para poderme sentir preparado. Y el obligarme incluso a no estudiar, como quien dice que te dicen que los zapatos no entran a fuerzas, ¿no? Sí. Me devastó muchísimo más que si hubiera estudiado un día antes. También hay que tener eso en cuenta, pues eso en consideración, que no todas las personas funcionamos igual. Sí, Hay claro. personas que sí necesitamos saber qué es exactamente lo que nos da paz, ¿verdad? Lo que nos da paz. A esta amiga que te comento, pues le daba paz estar al día a día, o sea, poder estudiar hasta el último momento. Sí. Ella lo hizo de esta manera, pasó un año, afortunadamente logró su objetivo y pues de ahí saqué un buen tip también. Ok, y creo que este punto que me das tú, a lo mejor lo puedo encaminar a algo que he estado pensando yo también, la parte de escúchate a ti. ¿Y cuántas veces tal vez hacemos esta parte de pararnos al final del día a ver cómo estuvimos, cómo se siente nuestro cuerpo, qué es lo que necesitamos realmente? Porque ahora que me pongo a pensar también en contraste con lo que yo viví, yo no paraba, yo quería seguir y yo decía, yo puedo, como te digo, estoy joven, puedo con esto y con más, pero creo que si yo me hubiera parado antes, tal vez no hubiera llegado a la parte médica, a la parte de me enfermé por estrés del estómago. Entonces, creo que también nos falta esta parte de escucharnos para saber cuándo, pero también es algo que tenemos que ir aprendiendo porque estoy seguro que si yo no me hubiera enfermado, yo hubiera seguido con más porque sentía que podía con más. Sí, hasta que te hubieras enfermado. Así es. Sí, pues así es como funciona, tal cual, fíjate, pues lamentablemente no todos tenemos esa capacidad de al final del día detenernos a hablar con nosotros y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que hice hoy? ¿Cómo me sentí? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Es complicado, no nos damos el tiempo, normalmente llegamos a no saber nada de nosotros, tirarnos y si puedes dormir bueno y si no, pues también. Pero ese es un tip que también les recomiendo bastante. Igual, los tips que se mencionan aquí, como ya lo dijimos, pues no son para todos, son cosas que tú puedes tomar, que tal vez te sirvan. Si no te sirve, pues desecharlo y hacer tu propio sistema, pues, ¿verdad? Hacer tu propio sistema de qué me funciona a mí. Sí. Muy bien, pues déjame, te hago otra pregunta. ¿Qué crees que nos lleva a cruzar ese límite entre esforzarnos y agotarnos? Ok, el límite, ¿qué nos lleva? Yo creo que lo que nos incentiva, pues como siempre, ¿no? La meta, o sea, el querer más, la avaricia de querer obtener eso de manera inmediata y lo más rápido posible. Yo creo que es lo que más nos incentiva a esforzarnos de tal manera, pues. Estamos en una sociedad bastante competida y creo que también eso nos lleva, bueno, al menos en mi caso es como doy más porque quiero llegar a más, porque sé en el lugar donde estoy que hay mucha competencia, que quieres algo más
Y no sé si también ese es el mensaje que estamos recibiendo, no solamente de nuestro contexto, también redes sociales, que te digo, se ve mucho el que se esfuerza, lo obtiene y este tipo de cosas, pero también estamos viendo tal vez historias de ganadores que no sabemos su contexto, el cómo llegaron ahí, y eso nos lleva a querernos esforzar más, tal vez, a superar ese límite y exigirnos más. Sí, claro, pues las historias fantásticas, ¿no? Que vemos ahí en redes de personas súper jóvenes que llegan a obtener pues el éxito, entre comillas, el éxito que es para ellos éxito, de manera muy, muy temprana, pues, si nosotros queremos lograr lo mismo, por así decirlo, diría yo que sí, que es una constante que nos hace esforzarnos bastante, pero que probablemente no valga la pena si no se llega al objetivo, pues con esa salud mental que es muy apreciada, pues que no podemos dejarla de lado. Ujú. Sí, que ahora me lleva a esta pregunta. ¿Qué cambió en ti después de reconocer ese desgaste? No sé si Ujú. me permites comenzar platicándote algo también en base a mi Sí, claro. experiencia antes de que la puedas Adelante. contestar. En Ujú. base a mi experiencia, ¿qué cambió después de todo esto? Vi que sí me podía exigir más, sí podía obtener más, pero después me puse a pensar, no sé si realmente vale la pena, porque te digo, conmigo ya topó en tema de salud. Ujú. Entonces dije, creo que no vale la pena, a lo mejor a veces el dinero extra que puedes conseguir, tal vez un poco de reconocimiento extra por esa parte de la salud. Y ahorita tengo tiempo que estoy intentando conectar un poco más conmigo, con mi familia, con cosas que creo que necesito darles más tiempo y que me ayudan también a entrar en ese equilibrio y poder soltar también esas cosas que tal vez me estaban haciendo daño en mi caso, Ujú. pero ¿qué cambió en ti después de reconocer ese desgaste? Yo Sí. reconocí eso después de mi desgaste. Claro. Fíjate, la cuestión aquí es que siempre se trata de un alma por un alma. ¿Qué Sí. significa? Que siempre es riesgo-beneficio, ¿no? Igual para complementarlo, te platico, cuando yo recién iniciaba la carrera, pues uno siempre quiere ser el gran neurocirujano reconocido con todos sus títulos y pues esas ideas que tiene uno de pequeño de grandeza. Y pues así fue durante toda la carrera. Yo me esforcé bastante para obtener eso. Siempre yo soñaba con la neurocirugía, hasta que llegó el momento de que yo podía ver la vida de un neurocirujano. Yo pude rotar por neurocirugía en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara y me di cuenta cómo era la vida de estos individuos, ¿no? De estas personas. Yo cuando estaba en la carrera, pues yo pensaba, ok, muchas desveladas, lo que te platican las personas, mucho esfuerzo, está horrible, probablemente los horarios están feos, hay maltratos, hay bla, 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 bla. Y yo lo que pensaba, ok, tal como tú decías, soy joven, puedo con eso, yo puedo, y estoy dispuesto a yo entregar mi tiempo, mi salud y mi vida con tal de obtener eso, ¿no? Sí. Esa era la manera en la que yo pensaba en ese entonces. Una vez que tuve la oportunidad de rotar por el servicio de neurocirugía, pues me di cuenta que las cosas no eran como yo las tenía en mente, que me di cuenta que el costo-beneficio no era el que yo pensaba. El costo era muy alto, era muy, muy alto, era tu salud mental y tu salud física, que son dos cosas que no tienen precio, pues, ¿sabes? No Sí. tienen precio. Cuando estuve ahí fue por un mes completo, durante bastantes horas. Yo hacía jornadas casi de 40 horas sin dormir, más o menos. Okay. Los íbamos rotando, los que son médicos saben un poquito sobre eso. No todos los servicios es igual, pero en neurocirugía específicamente es la vida que se lleva. Levantarse a las 6 de la mañana, hacer una jornada de 24 horas Okay. para posteriormente comenzar de nuevo tu servicio, que lo hacíamos como de 12 horas más o menos, era una cuestión así, cuando nos iba bien. Y ahí fue donde yo reconocí que el costo-beneficio pues no era equivalente, pues no era algo que conviniera, ¿no? Porque estamos hablando de 7 años de tu vida, de ese desgaste constante, de esa locura, o sea, fue un mes que... un día de tu vida
puede cambiar todo lo que resta de ella, tan solo por el hecho de un factor, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Para intentar explicarme. Hubo una semana en la que yo casi me volví loco, en la que ya quería dejar todo de lado, en la que yo estaba como a punto de rendirme, de dejar todo, por el factor de que yo no era yo, ¿sabes? Yo era el desgaste en persona y yo estaba actuando como tal, ¿sí? Entonces allí fue cuando dije, esto no lo quiero para mi vida. Yo estoy dispuesto a negociar este alma por alma, ok, te vendo mi vida, pero no va a ser por 7 años. Hay maneras de tener una vida un poquito más tranquila, sin ese desgaste tan inmenso. Entonces, pues esa es la idea de esta conversación, decirles allá en casa que busquen alternativas a esas cosas. El mundo no se acaba cuando no realizas ese sueño hiperrealista que tenías de vivir en Las Vegas, de, ¿sabes? De tener el supercarro deportivo, de como tú dices, de que no sé si valga la pena en lugar de trabajar 8 horas, trabajar 12 para conseguir 40, 50 pesos extras al día. ¿Lo vale? No lo sé. Para ti puede ser, pero ve eso. ¿Qué te va a quitar? ¿Qué te va a dar? ¿No? Que al final esto que nos comentas tú, creo que son esos puntos de quiebre que nos llevan a ver la vida de una manera diferente y a optar a tomar nuevas decisiones hacia qué estilo de vida quiero tener, qué es lo que vale la pena para mí. Que a veces llegamos al punto de, ¿sabes qué? Pensamos que el dinero, el éxito, la posición es lo que nos va a dar cuando nos terminamos dando cuenta que no. Al menos te digo, creo que yo estoy entrando en una etapa de mi vida que quiero optar por la paz antes que por el desgaste, que puedo llevar las cosas a mi ritmo, sí, y prefiero llevar esas cosas a un ritmo y no volver a llegar a ese punto de quiebre. Hasta que llegas a ese punto, haces una reestructuración o tomas nuevas decisiones en este caso, ¿verdad? Justamente, sí, pues es lo que te comentaba, que es una experiencia que se tiene que vivir, es una experiencia que creo yo que nadie se la puede saltar, porque uno siempre cae en esto, ¿no? De la hiperproducción, porque somos muy susceptibles por la cuestión de las redes sociales, la cuestión de amigos cercanos, que ves que de repente tu amigo ya está triunfando de cierta manera, que ya están haciendo ciertas cosas, a lo mejor esa presión de tengo que hacer, de que, ¿sabes? De que se me acaba el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, yo creo que hay que vivirlo y no lo tomes como perdido tampoco, porque siempre esas experiencias te ayudan a reconocer cuál es tu límite, saber cuándo llega tu punto, ahí detenerte, y siempre mientras tú estés jugando en la cuerda, esto es bien importante, mientras tú estés jugando en la cuerda floja, es más viable que consigas buenos resultados. ¿A qué me refiero? Que tú puedes llegar a exigirte como hasta un punto antes, un paso antes de caer al precipicio, y ese punto es como la mayor productividad que puedes alcanzar sin dañarte, que lo dejo bien claro, sin dañarte. Pero hay que saber, conocerte bien para saber cuál es ese punto para no llegar a ese saltito extra, pues, ¿verdad? Y como lo decíamos hace rato, es difícil encontrarlo. Sí, hay que caerse. Sí. Hay que caerse para poder saber cuál es esa línea. Ok, ¿crees que se puede tener éxito sin sacrificar la salud mental? Sí, totalmente. Además de que pues el éxito es muy ambiguo, ¿no? De entre persona y persona, como ahorita me lo definías, que me decías, oye, fíjate, prefiero darle prioridad a la paz, ¿no? Probablemente, digo, yo no he hablado sobre esto contigo, sobre cuál es tu definición de éxito, qué sería éxito para ti, pero digámoslo como que a ti te gustaría tener, o sea, cero problemas, tranquilidad, estabilidad, ¿verdad? Comodidad. Probablemente para mí el éxito sea muy distinto, ¿no? Sí. Sea muy, muy distinto. Con respecto a la pregunta, ¿crees que se pueda tener éxito sin sacrificar salud mental o emocional? Ajá. Sí, yo creo que lo puedes tener totalmente sin sacrificar pues tu salud. De hecho, de esto se trata, ¿no? De que por más que puedan, nunca va a valer la pena, nunca, nunca, nunca sacrificar tu salud mental, ni física, ni de ningún tipo. O sea, si se trata de salud,
nunca la sacrifiques por tener éxito, pues por así decirlo. El éxito siempre lo puedes alcanzar de ciertas maneras, solamente está la cuestión de la velocidad, ¿no? Porque hoy en día estamos acostumbrados a querer todo de manera muy Rápido. express, de manera muy rápida. Entonces, esa es la cuestión, que si lo quieres rápido, hay consecuencias. Y me gustaría destacar lo primero que nos mencionas, o sea, ¿cuál es la visión que tienes de éxito tú? Para cada persona tenemos una visión de éxito diferente. Va a haber personas que, por ejemplo, tengo un amigo que me decía, yo sé que puedo trabajar más, pero yo disfruto mi tiempo conmigo, podría tener un coche, pero me decía, yo sé que ahorita no necesito un coche, a lo mejor me ayudaría, pero no lo necesito, entonces no estoy dispuesto a sacrificar más tiempo de trabajo y prefiero invertirlo en tiempo para mí, tiempo de calidad. En ese momento yo lo decía como, wow, me parece sorprendente porque yo no podía, como te digo, yo también soy de las personas o era de las personas que no podía parar, estoy intentando reacomodar eso nuevamente, pero sí creo que es la visión del éxito que tenemos cada uno y aquello que queremos alcanzar. Mira, en cuestiones personales, hablando sobre éxito, en mi caso, yo siempre me pongo metas. A mí me gusta, soy de esas personas que les gusta ponerse ciertas metas en veces a corto plazo o a largo plazo. Y cuando las alcanzo, pues yo siento que que estoy alcanzando el éxito, por así decirlo. Una vez que la alcanzo, replanteo mis metas, vuelvo a ponerme una nueva meta y entonces todo el tiempo estoy persiguiendo el éxito. Al mismo tiempo, todo el tiempo me siento muy satisfecho, me siento exitoso porque logro esas pequeñas metitas. Ha habido veces que me pongo metas muy realistas que nunca he alcanzado y que a lo mejor sé que no voy a alcanzar, pero pues una vez que logro estar en paz con estas ideas, pues lo puedo dejar ir, ¿sabes? Lo puedo soltar. Igual les doy algunos ejemplos para que me conozcan un poquito más. Pues la primera meta, por así decirlo, fue culminar la licenciatura, que fue la de medicina. Actualmente, pues ya estoy terminando la carrera, entonces es una meta muy importante para mí. Una vez que alcancé este paso, pues la siguiente meta es la especialidad médica, ¿sí? Entonces son metitas, no sé si decirlo a mediano, corto o largo plazo, porque pues, también es muy subjetivo, pero Sí, claro. me costó 6 años. La especialidad probablemente me cueste otros 4 o 5 añitos. Ya alcancé la primera, viene la siguiente. Entonces, todo el tiempo yo siento que soy exitoso, pues, ¿sabes? Eso es como yo lo vivo, me siento muy feliz así. Otra cosa es con el ámbito del deporte. Yo me enfoco mucho en esas dos cuestiones. Yo siempre digo que soy médico por hobby y soy deportista de corazón, ¿no? O sea, hago medicina para comer, para vivir bien, y hago deporte pues, para llenarme el alma. Actualmente yo compito en un deporte que se llama wrestling, es lucha de brazos o vencidas, como se conoce aquí en México, y una de mis metas pues era volverme campeón nacional, que es igual por categorías, como se usa en el boxeo. Este año pasado pues logré esa meta, me volví campeón en mi peso, campeón de México. Este año cambio esa meta, como te digo, siempre me la replanteo y la metita de este año es defender mi título, volverlo a ganar y ahora participar en un mundial, ¿sí? Esto implica varias cositas, pero pues es la nueva meta y vamos en camino. He visto algunos videos tuyos para que vayan y lo sigan acerca de algunos tips de vencidas. Incluso me tocó ver uno el otro día donde llevabas una mochila y era como, esta es una pequeña trampa, pero si les interesa vayan y síganlo. Así es, algunos tips. Combinamos el deporte con los conocimientos médicos pues, para alcanzar el objetivo. Ok, y volviendo a esta parte de las metas, fíjate que también pensándolo en las personas que no están estudiando, incluso en padres de familia que se enfocan en sus hijos, me venía esta idea y justo de una pequeña imagen que venía viendo el otro día que decía, siempre que tengas un viaje planeado, un concierto, algo te va a motivar. Y creo que tal vez no solo son metas como de hacer, a veces son cosas para uno, para descansar, para estar bien, el tener deseos, el tener cosas que nos impulsen,
que se puede volver al final una meta. Este año yo quiero juntar algo de dinero para irme a la playa. Sí. Este año yo quiero tener algo de dinero para salir tal vez a este concierto de esta banda que a mí me gusta. Y tal vez no es una meta como estar estudiando, como otra cosa, pero creo que eso también los puede ir impulsando, los puede ir motivando para ir trabajando en lo que están haciendo en este momento. Sí, esas metas son, yo diría que son las mejores metas, porque al principio cuando comencé yo también definía el éxito como algo muy inalcanzable, mis metas también muy difíciles de alcanzar, entonces la satisfacción de lograr algo importante eh, pasaban años y no tenía esa sensación, ¿sabes? De liberación de dopamina de que lo conseguí. Y cuando comienzas a ver tu vida con pequeñas metas como esa, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Quiero comprarme una nueva bici. Oye, un nuevo teléfono. Oye, cositas chiquitas. Y es el mismo nivel de felicidad de obtener una meta muy, muy grande que de obtener una meta de este tipo. Te libera la misma cantidad de endorfinas. Eso creo que te puede llevar a una vida más cómoda, pues en eso tienes toda la razón. Sí, incluso recuerdo que escuchaba una chica en un podcast que comentaba que hace que a lo mejor nuestro día sea pleno, que a veces creemos que el éxito solo lo alcanzamos con grandes cosas, igual también el viaje puede ser algo que dices tú, es algo que me lleva meses, tal vez un año conseguirlo, pero también esta chica comentaba, tal vez el hacer algo diferente que me haga sentir diferente, no estoy acostumbrado a cocinar esto y me motiva, eso me da para arriba porque estoy haciendo algo nuevo, incluso salir a caminar, como dices tú, hacer, tal vez hoy voy a ir a subir, no sé, el cerro, Sí. ejemplo, algo simple, pero que es diferente a lo que hago en mis rutinas y me motiva también y es un deseo que me impulsa. Sí. Tal vez no es una meta, pero me ayuda a estar bien. ¿Sabes cuál es otra cuestión que he estado ahí trabajando con mi psicólogo y lo he batallado bastante? A lo mejor tú me puedes ayudar con eso ahorita. Okay. La cuestión del proceso, porque la meta la tengo bien establecida y cuando la logro obtengo como ese beneficio, pues es esa felicidad. Sí. Y he visto mucho eso de también disfrutar el proceso, ¿no? De disfrutar el camino hacia esa meta, pero no he sabido como saborearlo, ¿sabes? No he sabido o sea, ¿qué tip tú me pudieras dar para yo poder disfrutar el camino también, por ejemplo? Creo que lo primero es que te tiene que llamar la atención y después aguantar un poco para poder disfrutar, porque creo que tal vez no estamos acostumbrados a la frustración que es el proceso de aprender. En lo que estoy aprendiendo cuesta frustración porque todavía no llego a ese punto, pero también hay que aprender a manejar esa frustración y alcanzar eso para poderlo disfrutar desde mi vivencia. Sí. No sé si esto que te comento sí te orienta más hacia la pregunta inicial que me hacías. Sí, claro, sí. Es que es muy complicado, o sea, como dices, ¿no? Esa parte de aguantar. Es, o sea, es muy difícil, pero, por ejemplo, si tú logras allá en casa poder aguantar tu proceso mientras lo disfrutas, eso es el éxito. O sea, yo diría que eres muy exitoso, que lo tomes mucho en cuenta porque muchas personas pues no podemos hacerlo, incluso como la cuestión de, oye, lo estoy viviendo en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ni lo estoy disfrutando, porque es algo que no quiero hacer, pero tengo que hacerlo. Y de repente parpadeas, se acabó y nunca ni tienes bonitos recuerdos, ni lo disfrutaste. Entonces, si tú tienes ese superpoder, pues felicidades, la verdad. Sí, es parte del proceso, como dices tú, tal vez no te puedo dar la respuesta, pero lo vas a ir descubriendo Sí, con tu más psicólogo. adelante. Sí, muy bien. Y bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejarles ya para irnos encaminando al cierre? Dejarle a quienes nos están escuchando el día de hoy y se sienten agotados y no saben cómo detenerse. Sí. Bueno, pues el mensaje sería que tomen mucho en cuenta que el tiempo no se detiene, es un hecho, pero tampoco va a cambiar nada tan significativamente
si tú te tomas un día libre, si tú te detienes por un momento a tranquilizarte, enfocarte en ti, en tu salud, si tú crees que es necesario cierto. A ver, me detengo aquí porque me gustaría contar una experiencia. Por ejemplo, hubo un momento en el que yo me llegué a frustrar bastante, en el que llegué a exigirme muchísimo. ¿Y qué hice? Dije, ok, necesito unas vacaciones, ¿no? Y técnicamente fueron unas vacaciones forzadas las que me di. Me fui a la playa, etcétera, etcétera. Todo este tiempo que de esas vacaciones forzadas lo disfruté cero tampoco. O sea, fue un tiempo que tampoco fue de provecho. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo me detuve a decir, ok, ¿sabes qué? Mi rutina está bien extrema, me estoy pasando de lanza, mi salud mental está en riesgo, ¿qué voy a hacer al respecto? No, decidí como cortarlo de golpe, darme unas vacaciones y luego volver a la misma rutina, ¿sabes? Y caer en lo mismo. Sí. Entonces, yo les daría de consejo que antes, mucho antes de frenar las cosas y aventarse a un precipicio, se detengan, vean qué es lo que se está moviendo, qué es lo que podemos cambiar y probablemente en ese punto yo ya pude haber hecho las cosas. Ok, ya vi que me estoy pasando de lanza, que estoy chambeando un montón, que no me estoy dando el descanso. Ok, me doy un descanso ya sabiendo el origen de mis males, para cuando vuelva lo corrijo, ¿no? Pero como yo me fui todas las vacaciones y me quedé con la incertidumbre de por qué estoy así, o sea, nunca le escarbé, pues ni siquiera pude aprovechar eso. Y entonces ese sería como un consejo que yo les daría. Incluso creo que lo que a veces parece retroceder, no es retroceder, es tal vez reacomodar para estar bien, porque yo ahora lo pongo en perspectiva, cosas que me he estado planteando, tal vez tengo que soltar cosas que tú dirías, bueno, ya había avanzado todo esto, ya conseguí todo esto, pero creo que es necesario soltar esto para poder estar bien. Sí. Y así volver a retomar nuevamente hacia el rumbo que te va a hacer sentir bien. Sí, mira, siempre se trata de ajustar, de ajustar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo organizo un plan, que voy a planificar algo, normalmente lo intento el primer día y digo, ¿sabes qué? No funcionó. Y lo tiraba por la borda y regestionaba otro plan y tampoco funcionaba. Hasta que me di cuenta que no se trata de armar un plan, se trata de ajustar. Entonces yo comenzaba a armar mi plan y me detenía y decía, ok, ¿qué fue? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo están los tiempos? Esto y esto. Entonces, cuando fui ajustando, ok, le quito aquí, le pongo acá, ok, le muevo aquí, esto no me sirve, esto sí, ahora tomo esto. Entonces, es un proceso de tiempo, de bastante tiempo, porque los planes siempre queremos que sean el primer día y a la primera vez. No es cierto, eso nunca funciona. Esta vida se trata de intentar, fallar, intentar, fallar, intentar. Entonces, ajustar es lo mejor que podemos hacer. Y regresando a lo que decías hace rato, creo que es el proceso. El proceso nos va a dar la meta, el objetivo y tal vez hasta cosas que no nos imaginábamos. El proceso nos da todo. Sí, claro. Muy bien. Ahora, si pudieras resumir tu aprendizaje en una frase sobre equilibrio y autoexigencia, ¿cuál sería alguna frase o algo que nos quieras dejar como resumen de lo que hemos platicado el día de hoy? Bueno, con respecto a una frase que me gustaría dejarles, es la que ya se mencionó en algún momento del podcast, que es, siempre es un alma por un alma. O sea, siempre evalúa tu riesgo, evalúa tu beneficio y ve si estás dispuesto o si lo vale, si el precio que te están pidiendo vale el objetivo que vas a alcanzar, si estás dispuesto a entregar tu pierna por un par de pesos, si estás dispuesto a dar tu salud por un título, por un estatus, si estás dispuesto y crees que lo vale, adelante, pero siempre evalúa el riesgo-beneficio porque siempre es un alma por un alma. Muy bien, pues gracias por regalarnos esta frase para si a alguien le funcione y puede reflexionar con ella acerca de dónde está en este momento, qué es lo que necesita, si se está autoexigiendo demasiado. Y pues ahora sí, con esto vamos cerrando el podcast del día de hoy. Y antes de retirarnos, no sé si tengas algún proyecto, algo, alguna página, algo donde te puedan seguir las personas. Sí, claro.
Yo tengo página de TikTok. En TikTok yo subo contenido referente al deporte, específicamente las vencidas. Me encuentran como bola.mex. En Instagram estoy de igual manera. Tengo 2 Instagrams, uno que uso para totalmente el deporte en el ámbito profesional, lo mismo, bola.mex, y pues el personal, donde subo cuestiones más un poquito más de medicina y de mi vida, que es Fran-Hub99. Y entonces, pues esas serían mis redes donde estoy subiendo mis proyectos. Muy bien, yo por ahí he visto algunos videos acerca de lo del deporte de vencidas, también si a alguno le interesa, creo que ahí pueden encontrar tips muy buenos acerca de eso, vayan y síganlo. Y bueno, pues con esto estamos cerrando el podcast del día de hoy, un gusto tenerlos aquí con nosotros y pues ya saben, cualquier cosa estamos aquí en los videos o nos estamos viendo en terapia, gracias y pues un gusto, gracias. Hasta luego. Nos vemos, adiós.